El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vino de lejos, a Jesús se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y lo dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos aquí a Jesús, el Mesías, Jesús el lleno del Espíritu Santo, el Verbo encarnado que vino a deshacer las obras de Satanás. Satanás es un ser perverso, es un asesino, es un mentiroso, es destructor, es acusador, y lo que más odia es a la naturaleza humana. Veamos lo que es capaz de hacer cuando encuentra la puerta abierta. No sabemos por qué este hombre llegó a esas circunstancias, pero sí podemos ver todo el desastre, toda la destrucción, todo el desorden, el desequilibrio que es capaz de hacer en un ser humano. Y lo trata de hacer en todos. Lo trató de hacer en Cristo, pero no pudo. Quiso corromperlo, quiso pervertirlo, quiso desviarlo de los proyectos, de los planes del Padre Celestial ahí en el desierto. Y durante toda la vida, a través de los escribas y los fariseos que siempre estaban tratando de tentarlo, de seducirlo, de hacerlo caer, de desviarlo. El demonio no pudo con Jesús. Jesús
Se liberó de Satanás. Por eso es que ahora Él puede liberarnos de Satanás. Y encontramos así a personas aquejadas, perturbadas, oprimidas, esclavizadas por diferentes poderes malignos. Lo que más daña a una persona es hacer pactos con el demonio, es invocar al demonio, es hacer actos de brujería, de hechicería, es meterse directamente con el mal, es lo que más te va a dañar, es lo que más te va a destruir, es lo que más abre la puerta al demonio, invocarlo, hacer pactos, pedirle ayudas. Eso te va a vincular, eso le va a permitir al demonio destruirte. En un primer momento a lo mejor no veas, pero el hecho de haberlo invocado, pactado, el haber hecho brujerías, hechicerías, magia negra o blanca, lo que sea, ouija, eso te vincula y le da derechos al demonio para destruirte, para arruinarte, para enfermarte, para destruir tu familia, para hacer estragos de uno o de otros. Vemos a este hombre luchando, atormentado. No sabemos la guerra que peleaba él en su interior. Tal vez en un primer momento condescendamos, colaboremos con el mal, pero después que vemos la ferocidad, la violencia, la maldad del mal sobre nosotros, queremos escapar, pero sin Dios no podremos. Aquel hombre trataban de someterlo, de controlarlo, tal vez de ayudarlo, pero los demonios no se lo permitían. Este hombre huía desnudo. Este hombre habitaba en los cementerios, lugares de muerte. Este hombre se golpeaba, lo amarraban con grillos, con cadenas, y todo lo rompía. Su fuerza era más grande que la fuerza humana. Y sí, hermano, la fuerza de los demonios es grande a comparación de la tuya. La sola voluntad humana es impotente contra las fuerzas del mal. Por eso es que debemos de acercarnos a Dios. Nunca maldigas a Dios, nunca reniegues de Dios. Es el único que te puede ayudar y luego te vuelves contra Él. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a auxiliar? Solamente Dios nos puede liberar y deshacer las obras del demonio. Ven a Dios con humildad, ven a Dios con sencillez. Póstrate delante de Él, clama a Él y Él te ayudará, Él te auxiliará. Vemos que apenas si este hombre ve a Jesús desembarcar, corre a pedir ayuda. Lo más seguro es que corrió a pedir ayuda en medio de aquel tormento, de aquella guerra que estaba fraguando. No podía contra aquellos demonios, no podía vencerlos. Dice que se postra, lo más seguro era que iba a pedir ayuda, pero la voz que sale de aquel hombre no es la de él, es la de los demonios. Los demonios que se sintieron atemorizados, aterrorizados por la llegada de Jesús. Porque al tener que salir de aquel hombre, ven la ruina, ven el final, su destrucción, su ida a los mismos infiernos. Y aquel demonio, ¿qué es lo que dice? Dice, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. El hombre es el que vino a postrarse delante de Jesús, pero quien gritó en sí fueron los demonios. Ya no lo dejaron suplicar, ya no lo dejaron orar, ya no dejaron clamar, sino que fueron ellos los que comenzaron a expresarse. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Ven su final, su destrucción, su ruina. Y es que Jesús se ruina de los demonios. Jesús pondrá fin a tu opresión. Jesús pondrá fin a tu esclavitud. Jesús pondrá fin a esa guerra que estás fraguando y que tú no has podido solo, porque solo no podemos, solamente Jesús. El demonio viene a robar, a matar, a destruir, pero Jesús viene a darte vida y vida en abundancia. Tendrás que pelear al lado de Jesús. Tendrás que esforzarte, alcanzarás tu liberación. No te des por vencido. Aunque los demonios se resistan, se opongan, finalmente
Jesús obtendrá la victoria para ti. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Jesús apenas si vio a aquel hombre de lejos y le ordenó a aquellos demonios que salieran. Los demonios obedecen, acatan las órdenes de Jesús. No pueden quedarse sordos, no pueden quedarse paralizados, no pueden quedarse inmóviles. Tienen que obedecer porque Jesucristo es el Señor, el emperador, el gobernador, el amo del cielo y de la tierra. Aquellos demonios tienen que someterse, tienen que obedecer a Jesucristo, tienen que obedecer la autoridad que hay en Jesús. Y es por eso que comienzan a resistirse. Entonces dice que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Jesús toma autoridad sobre aquellos demonios que no quieren partir, que no quieren salir. Y si van a ser echados fuera, piden ser arrojados a los cerdos. Claro que Jesús va a expulsarlos de aquel hombre, porque no hay cosa que Dios más ame que al ser humano. Dios nos ama, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere nuestra salvación. Y aquellos demonios van a ser arrojados fuera de aquel hombre para ser echados a los cerdos. Había por allá alguna piara de cerdos. Los demonios fueron a los cerdos. Los cerdos pues no tienen raciocinio. Los cerdos se volvieron locos. Los cerdos se volcaron sobre el acantilado. Aquellos cerdos murieron. Y aquel hombre, hermano, quedó libre. Quedó libre. Y esta es la obra de Jesús. Ya lo había dicho. Ya lo había dicho en la sinagoga de Nazaret, que venía a poner en libertad a los oprimidos. Si tú estás oprimido por algún demonio, por algún espíritu inmundo, corre a Jesús, póstrate delante de Jesús, clama a Él. Él te liberará, ponte a orar, ponte a ayunar, y Él extirpará, Él expulsará, Él pondrá en fuga a esos demonios que durante tanto tiempo te han controlado con alcoholismo, con drogas, con prostitución, con homosexualidad, con lesbianismo, con tantos males. ¿Cuáles serán los demonios? Podemos saber la identidad de los demonios con aquel desorden, con aquel desequilibrio que hay en tu vida, en tus entrañas. Basta que vengas a Jesús. Jesús te liberará. Para Jesús valía mucho más aquel hombre que 2,000 cerdos. Así es que Jesús lo libera. Y después encontramos aquel hombre que no tenía dominio de sí mismo, que nadie podía controlar, que vivía en los sepulcros, que se golpeaba. Lo encontramos ahora sentado, vestido, en su sano juicio. Y eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. El estar sentado representa que eres dueño de ti mismo, que tienes control de tu vida. Ya los demonios se han ido. Ahora tú tienes libertad, libre albedrío para seguir a Jesús. Y así lo quiere hacer este hombre, pero Jesús no se lo va a permitir. Más bien le dice, ve y cuenta a los de tu pueblo, a los de tu ciudad, cuéntale las misericordias de Dios. Cómo Dios ha sido tan bueno contigo. Sí, hermano, Dios es bueno. Aunque aún todavía no tengas la experiencia, tú la tendrás. Dios es infinitamente bueno. Sabrá Dios qué habrá hecho este hombre para que todas esas legiones hayan venido a su vida. Pero Dios es bueno aunque nosotros hayamos pecado. Aunque tú y yo nos hayamos vinculado con el demonio, Dios romperá esas cadenas, Dios romperá esos vínculos y Dios obrará poderosamente y grandemente en nuestras vidas. Si acudimos a Él, Él pondrá en fuga todos esos males de nuestras vidas. Y aquel hombre comenzó
a proclamar, a anunciar lo que Jesucristo había hecho en su vida. Dice que la gente quedaba maravillada. Jesús también en mí, hermanos, el día de mi retiro, el día de mi encuentro con Él, cuando el Espíritu Santo descendió sobre mi corazón, puso en fuga también muchos demonios. Vino una ráfaga de viento y de fuego que se posó sobre mi cabeza, bajó por todo mi cuerpo hasta mis pies y después ascendió en mi corazón. Comencé a llorar, comencé a hablar en lenguas, comencé a gritar y salió un grande grito tremendo, un grito pasmante. Demonios de tristeza, demonios de rechazo, de autorrechazo, de temores, de miedos. Soy testigo de que Jesús libera. Soy testigo de que muchos tenemos demonios y esos demonios se salen como tú eres testigo. Tú ya me has mandado muchos testimonios de lo que Jesús hace, como a través del vómito, como a través, ¿verdad?, de la diarrea. Dios expulsa esos demonios de nuestras vidas. Entre más te aferres a Dios, entre más creas, esos demonios saldrán disparados, se irán, saldrán. Pero si tú tienes una fe tibia, si eres indeciso, si eres flojo, si no crees, ¿cómo quieres que Dios obre? Si tú quieres que esos demonios salgan con violencia, pues presenta una fe expectante. Comienza a trabajar, comienza a orar, comienza a ayunar y verás que esos demonios ya no podrán más. Si los demonios aún permanecen en ti es porque eres tibio, es porque no das lo mejor de ti, es porque no vas hasta la orilla donde está Jesús, donde Él pudiese obrar gloriosamente, poderosamente en tu vida. Dios puede hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Dios puede hacer que tú seas testigo del poder de la liberación que hay en la persona de Jesús, como lo hizo con este hombre y como lo ha hecho con muchas más personas. Hermanos, Jesús rompe las cadenas de la opresión. Jesús rompe las cadenas de la esclavitud maligna, de brujería, de hechicerías, de maleficios, de maldiciones, de todo. Basta que vengas a Él. Basta que te consagres a Él. Hará de ti una nueva persona. Hará de ti un hombre nuevo, una mujer de nueva. Tú serás testiga del poder de Dios. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha pasado de moda. Él está vigente, Él está actual, Él está vivo. Y Él nos sigue liberando de las acechanzas del demonio. Hermano, Dios te bendiga abundantemente y que Dios traiga una poderosa liberación a tu vida, que ponga en fuga todos los males que pueda haber en tu corazón, en tu ser, y experimente la libertad de los hijos de Dios. Comparte este evangelio con todas aquellas personas que tú sabes que les pueda ayudar, les pueda liberar. Bendiciones.